bueno, hermanos, esta mañana están reunidos aquí con el único propósito de aprender, ¿es cierto que sí? Y ser edificados por la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra, hermanos, Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces 3 textos de la palabra del Señor. Del texto 1 al texto 3. Gloria a Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Soberano Dios, invocamos tu nombre esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, usted es el Dios Todopoderoso. Usted tiene el control esta mañana. Soy tu siervo y esta tu palabra, Señor. Te ruego en esta hora que obres de una manera especial, Señor. Que bendiga, Señor Jesús. Jesús, a través de esta palabra, cada corazón y cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos una alabanza al Señor. Estén cómodos, hermanos. Quiero predicar esta mañana bajo el tema: la grandeza que Dios le dio a Moisés. Amén. Y es la misma que tiene la iglesia ahora. ¿Cuántos dicen amén? Dios a esta iglesia le ha dado un poder extraordinario. Hermano, vea, si no fuera por Dios, esta iglesia no estaría. Nosotros hemos roto las estadísticas de todos los pensadores a la dimensión de la iglesia, lo que es la iglesia hoy en día. Y quise irme aquí a la historia de Moisés, porque Dios a Moisés le dio una grandeza, un poder, una autoridad tan grande que ni él mismo se le imaginaba. Y por eso encontramos en varias partes, hermano, del libro de Éxodo, los cuestionamientos que le hace Moisés a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sí, para ir ante Faraón. ¿Qué haré? ¿Por qué voy a decir? ¿Cierto? No soy buen orador. Envía a otro hombre. Los hijos de Israel no me escucharán. Y otras cosas, hermano, que Moisés confiesa. Porque de pronto en su pensamiento no se sentía con las capacidades de hacer la labor. Y yo quiero esta mañana, hermano, que nosotros como pueblo del Señor entendamos que Dios no nos escoge por nuestras capacidades, que Dios no nos escoge por nuestro conocimiento. Muchas veces ni conocimiento tenemos, pero la gracia del Señor ilumina nuestra mente y nuestro corazón, nos dirige el Señor y el Señor transmite su palabra a través de nosotros. Por eso lo que el Señor le dijo a Moisés fue: bueno, yo voy a estar con usted, no se preocupe. No le dé miedo. Vaya, y cuando le pregunten quién lo ha enviado, entonces usted va a decir: yo soy, me envió
Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué traigo este texto a colación? Porque Dios siempre, hermano, a través de la palabra nos enseña que preparó a hombres y mujeres para cumplir una misión. Nunca los mandó de cualquier manera. A Moisés lo llamó del medio de la zarza, y cuando él se acercó, hermano, entonces salió una voz del medio de la zarza que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y cuando Dios llama a alguien, hermano, y le da el conocimiento de Dios, y le da la grandeza, y le da el poder y la autoridad para ejercer un cargo, no se lo da para que se vanagloree y se crea más que los otros. No, Señor, se lo da para que cumpla una misión a favor del pueblo. Dios necesitaba sacar el pueblo de Israel de tierra de Egipto. Había escuchado el clamor, hermano. Vea, nosotros somos el resultado del clamor de un pueblo, del clamor de una familia, aleluya, que pide solución, y Dios envía hombres y mujeres para que cumplan una misión y los dota de poder y autoridad. Pero lamentablemente, hermano, hay momentos donde el líder cree que la autoridad es de él y oprime el pueblo y oprime las personas y esto y lo otro. No, hermano, nosotros somos siervos del Señor. Usted es un siervo del Señor en el cargo que Dios lo coloque. Si Dios lo coloca a usted de presidente de jóvenes, lo coloca en las damas torcas, lo coloca en cualquier directiva que lo coloque, el Señor te va a dar dones y ministerios para que lo ejecutes. Una vez en un nombramiento en una de las iglesias que ha administrado por la gracia del Señor, nombramos un hermano y se me acercó: hermano, no, como que yo no tengo la capacidad. Yo, mire, y me recomendó otro hermano. Mi hermano, ¿por qué no colocó al hermano Julano? Y digo, ese no me lo mostró el Señor. Me lo mostró usted, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Hermano, pero es que el Señor me lo mostró a usted, y el Señor lo va a respaldar y lo va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, vea la gracia del Señor. Mire, cuando el Señor escogió a David, aunque David le queda muy y hermoso parecer, pero según la Biblia no tenía apariencia de rey, mientras que uno de sus hermanos sí tenía apariencia de rey. Y cuando el profeta fue a ungirlo, lo primero que fue fue mirar ese varón acuerpado, de buena presencia. Digo, este sí es. Y el Señor le dijo: no mires la apariencia, no lo mires, ¿cierto? A veces, hermano, nosotros a veces no tenemos ni apariencia de lo que somos. ¿Usted no cree? Yo llegué a la primera iglesia, y cuando yo llegué a la primera iglesia, una señora dijo: ese mandaba un pastor, ese muchachito. Yo ya estaba muriendo ya. Eso dijo ella. Pero Dios, hermano, tenía otras cosas para enseñar. Y como Dios conoce la necesidad de los lugares, entonces a veces hay un pastor que no tiene la apariencia de pastor, pero tiene la gracia del Señor en su corazón, en su vida. Dios lo respalda de una manera extraordinaria y cumple entonces ese hombre el propósito de Dios. Hermano, vean, con Moisés pasó lo mismo. Dios pudo llamar a otro con más capacidad, pudo llamar a otro más preparado, pero no llamó a Moisés. Y a pesar de que Moisés puso obstáculos, ¿saben qué hizo el Señor? Lo respaldó, le dio la palabra y le dio la vara. Y por eso cuando Moisés está al frente del Mar Rojo, que eso es un milagro extraordinario, yo me pregunto, hermano querido, ¿por qué Israel, después de que pasó el Mar Rojo, entró en tanta rebeldía? Viendo ese milagro extraordinario. Y no solamente el milagro, hermano, de abrirse el Mar Rojo en dos, sino todas las plagas que Dios envió a Egipto para sacarlo con mano fuerte. Y que Dios no
¿cierto? Eso es pura platica, porque los esclavos hacen todo lo que el rey necesita, no tiene que pagarles, sino que los esclaviza. ¿Cómo los iba a dejar ir? Pero el Señor, por medio del proceso, hermano, de todas las plagas que envió, sacó al pueblo de Israel, pero no solamente lo sacó, sino que lo sacó cargado de oro. Y lo llevó al Mar Rojo, abrió el Mar Rojo y los pasó. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente eso, hermano, sino que a través de Moisés, su servidor, los llevó por medio del desierto por 40 años. Y esto, hermano, los hizo pasar por el desierto, aunque podían pasarlo en menos tiempo, pero por causa de la rebeldía del pueblo. Hermano, vean, si volvemos a este tiempo, hermano, muchas veces Dios nos hace pasar por pruebas y dificultades porque nosotros somos incrédulos, porque a veces no creemos en los milagros que el Señor puede hacer a través de la palabra. Pero yo quiero decirle esta mañana, hermano querido, que tenemos una palabra poderosa. Tenemos una palabra contundente. Si esta mañana decimos que hay sanidad física, hay sanidad física. Si decimos que hay sanidad espiritual, hay sanidad espiritual. Y es a través de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Yo cuando estudio la historia de Moisés me doy cuenta que a veces ni siquiera él mismo comprendía el poder que Dios le había dado. No entendía la dimensión de ese poder. Y para mí, Moisés era un hombre manso y humilde, que es lo que nosotros necesitamos hoy en día, porque siempre que estaba ahí, él nunca tomó una decisión, que yo tengo el poder y yo hago esto. Siempre le preguntó al Señor. ¿Cierto que sí? Siempre. Y cuando llegaron a la orilla de la tierra prometida, por un temita cortico que había pasado por aquí, el Señor le dijo: usted no va a entrar. Usted trajo al pueblo por todo este desierto, pero usted no va a entrar. Hasta aquí llegó. Hermano, lo que Dios nos da a nosotros es pasajero. Esa autoridad es pasajera. A veces nosotros, hermano, y por eso a veces nos cuesta, porque, ay, yo soy el diácono de la iglesia, y cuando ya no soy diácono, entonces ya no soy nada. No, hermano, eso es un cargo pasajero. Aquí en la tierra los cargos, hermano, no son permanentes. Aquí lo que es permanente, hermano, es la unción. Lo que es permanente es la autoridad. Es la grandeza, hermano, en que Dios nos coloca para que nosotros le sirvamos, siempre y cuando reconozcamos que detrás del telón hay alguien que está esperando la honra, la gloria y todo el reconocimiento, porque la gloria no es nuestra, ni la autoridad es nuestra, ni los milagros son nuestros. Los milagros y el respaldo son del Señor. Denle un aplauso, Señor, esta mañana. ¡Gloria al Señor, gloria al Señor! El pueblo, hermano, en medio del desierto, necesitaba un líder que lo dirigiera. Cuando pasaron el Mar Rojo y llegaron a Sinaí, Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches. Allí el Señor entonces le transmitió las tablas de los mandamientos. Y mientras Moisés estaba, hermano, en el monte, el pueblo se descarrió. Y le pidieron a Aarón becerro de oro. Y tenían oro, y el oro que Dios les había dado, con el fin de construir el tabernáculo, porque Dios nos da con propósitos. Ese oro que Dios les dio a ellos en Egipto, lo necesitaban en el desierto para el tabernáculo. Porque cuando Dios ordenó la hecha del tabernáculo, ahí el pueblo de Israel colocó oro y colocó muchas cosas para ese tabernáculo hermoso donde moraba la presencia del Señor. Pero ellos lo utilizaron mal, porque le dijeron a Moisés: necesitamos a quien adorar. Y ellos tenían a Dios que nos estaban viendo cómo obrar, hermano. A veces nosotros vemos obrar a Dios, pero nos vamos detrás de dioses ajenos. Y le damos la gloria a lo que no tenemos que darle la gloria. Y
Cuando Moisés bajó, la Biblia dice que cuando él bajó, el resplandor de su rostro, hermano, era un resplandor especial. Porque cuando uno, hermano, está en la presencia del Señor, su rostro cambia. ¿Cuánto dicen amén? Por eso cuando usted va por la calle, la gente le dice, usted es evangélico. ¿Y por qué usted dice que soy evangélico? Porque su rostro es diferente, hermano. Porque el rostro del Hijo de Dios lo hermosea la gracia y la misericordia del Señor hermosea nuestra vida. Y eso tenía Moisés, la gracia y la misericordia en su vida, gloria al Señor. Pero viendo al pueblo en ese desorden, hermano, aconteció entonces que Moisés, hermano, tiró las tablas se dañaron. Y Dios, hermano, que es un Dios de misericordia, le permite volver a subir al monte. Pero ya no se las escribe Dios. Dice, ahorita las va a escribir usted. ¿Cierto? A veces tenemos acuerdo porque a veces Dios nos da a nosotros la respuesta y nosotros tiramos la respuesta por la borda. Y entonces ya el Señor sabe qué hace. Ahorita le toca más durito. Ahorita ya no va a ser tan suave como la primera vez. La primera vez te di las tablas escritas y llevas, ahorita ustedes van a escribir. Y entonces ya le tocó a ustedes escribir las tablas y vivir ese proceso. Luego van a seguir administrando el pueblo del Señor y se encuentra el pueblo deseando volver a Egipto. ¿Cuántos hermanos no desean volver a Egipto? Porque, ¿saben cómo se da cuenta que un hermano quiere volver a Egipto? Cuando empieza a hablar, cuando yo era creyente, iba a los bailadores, cuando yo tomaba aquí, cuando yo bailaba, cuando yo escuchaba música mundana, se le escucha como melancólico. No, hermano, vea, cuando usted llega a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan. ¿Cuántos dicen amén? Aquí todas son hechas nuevas. Y querían entonces, hermano, coger a Moisés, pero Moisés tenía la autoridad y la investidura del Señor. Y cuando pidieron, hermano, carne, el Señor les dio carne. Y cuando pidieron pan, el Señor les dio pan, les dio maná del cielo, gloria al Señor. Un maná, hermano, que tenía una fórmula y una receta diaria. No podían coger más ni menos. Era la medida que el Señor les daba. Nosotros a veces, hermano, nos pasamos de la raya con el Señor. ¿Ustedes no creen, hermanos? A veces el Señor nos dice, es por aquí, y nosotros queremos irnos por allí. Eso pasa como cuando el joven está orando por la novia. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero quiero anularlo. ¿Cómo la ve, hermano? El Señor es este muchacho cisterno. Señor, Julanita, quiero hacer tu voluntad, pero vea, Julanita, que estoy enamorado. No, hermano. Usted le toca hablar diferente. Así es a que a usted le gusta, hermano. Si no es, hermano, el Señor se la quita. Pero usted tiene que tener disposición para hacer la voluntad del Señor. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, hay bendición. Pero cuando no se hace la voluntad del Señor, hay consecuencias delicadas en nuestra vida. Y que tenemos que asumirlas. Y el pueblo de Israel muchas veces, hermano, vivió consecuencias fatales porque no hizo la voluntad del Señor. Y el Señor les dio maná. Y había algunos de ellos que llevaban 2 raciones. Pero ¿qué pasaba con la ración que ellos llevaban de más? ¿Qué le pasaba, hermanos? ¿Se llenaba de qué? De gusanos. Se dañaba, hermano. Porque el Señor, hermano, vio que eran glotones. Y a veces cuando vea, hermano, yo siempre digo, cuando Dios nos da más de lo que nosotros necesitamos, ¿sabe por qué nos da más? Porque quiere que nosotros bendigamos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Esa bendición que a ustedes sobra le puede faltar a otro. Y qué bueno que nosotros entonces dispongamos de eso. Y eso es lo que Dios le estaba enseñando a Israel. Y Israel no entendía eso. Después de eso, entonces pidieron carne porque se recordaron de la carne que comían en Egipto. Y el Señor les envió codornices, dice la Biblia, hasta que les salieron por ovni. Hasta por la nariz. Eso quiere decir que se hostigaron.
No quiere decir que literalmente les salió carne por las narices, sino que eso quiere decir que se hostigaron de comer carne. Les dio tanto que al último no querían comer carne. Y eso no se los dio como bendición, sino como reprensión. Porque hay cosas que Dios no la da, pero la da por reprensión. Porque luego esas cosas que nosotros le pedimos y nos dan por reprensión se convierten entonces en un tormento, en un sacrificio. Y entonces nosotros clamamos al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque me lo pediste y te lo di porque tú quisiste. No existe mi voluntad, sino la voluntad tuya. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos bendice en lo poco y nos bendice en lo mucho y nos guía el Señor de una manera extraordinaria. Hermano, y sigo analizando aquí el pueblo de Israel. Y llega un momento donde el pueblo de Israel quiere ser. Y vuelve el Señor y usa ese líder, golpeando la roca, y la roca, hermano, seca, produce agua. Y estaba estudiando otra cosa, hermano, científica, y los científicos dicen que eso no fue un milagro. Imagínense, hermano, la ciencia quiere desvirtuar el poder de Dios. Que era que ahí en ese lugar, en la roca, había agua. Y que había un manantial escondido y que al golpearlo brotó. La Biblia no dice que le dieron a la roca con una porra, ¿cierto? Para que la roca se... No, eso es un milagro del Señor, porque el Señor hace milagros, hermano, y donde no hay nada, el Señor hace producir y respalda su palabra y respalda su siervo, gloria al Señor. El Señor nunca deja caer ninguna de sus palabras al Cristo, sino que la respalda, hermano. Por eso esta mañana podemos estar convencidos que los que estamos aquí en este lugar hemos recibido el Espíritu Santo, hemos hablado en otras lenguas, hemos vivido experiencias maravillosas con el Señor. Hoy podemos testificar personalmente la grandeza de Dios en nuestra vida. Porque este mensaje quiero llevar con lo siguiente, hermano, que aunque nosotros seamos muy grandes en Dios, nosotros tenemos un fin. Y que aunque seamos muy grandes y muy respaldados por el Señor, va a llegar un momento donde el Señor nos va a pedir cuenta. O sea que a grandes cosas, grandes responsabilidades. Si Dios te da un talento, te lo da para que usted le sirva al Señor. Ay, que usted es músico. El Señor le da ese talento a la música para que usted le sirva. Que usted es un predicador, el Señor le da el talento, hermano, y el Señor conoce el corazón. ¿Cierto que sí? El Señor conoce el corazón del siervo, hermano, y el Señor conocía el corazón de Moisés y sabía que aunque Moisés iba a tener mucha autoridad, nunca se iba a ir en contra de él, sino que siempre iba a ser un siervo humilde y dispuesto a escuchar la voz del Señor. Porque nunca le dijo a Moisés, vea, ¿cómo así que no voy a pasar? O sea, que usted me hace pasar por el desierto, me hace subir, me hace administrar a este pueblo rebelde, me hace pedirle perdón cantidad de veces para que no nos consuma, y ahorita me dice que no voy a gozar de la tierra prometida. No, Moisés no le reprochó nada al Señor, sino que inmediatamente hizo la voluntad del Señor. Y el Señor, hermano, ya tenía sucesor, ya tenía a Josué. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, nosotros no somos indispensables. Hermano, nosotros pasamos una temporada, pero luego traerá el Señor otro líder que predique la palabra y que haga la obra, porque la obra nunca se va a acabar porque alguien se vaya o porque alguien no quiera servir. Porque cuando yo no quiera servir, el Señor va a colocar a otro a servir. Aleluya. Y resulta que ese otro que el Señor coloca resulta ser mejor que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo tengo que decir esta mañana que toda la gloria y que todo el reconocimiento y lo que es esta iglesia hoy en día se lo debemos es al Señor. Lo que usted es, hermano querido, se lo debe al Señor.
coloque jueces, coloque personas que ejerzan ciertos cargos, porque usted no lo puede hacer todo. Y eso es lo que hace el Señor en la iglesia. El Señor coloca el pastor y coloca los diáconos y coloca las directivas y coloca los líderes y aún líderes que no tienen cargo en la iglesia, pero el Señor los coloca ahí alrededor para que todos juntos le sirvamos al Señor y podamos cumplir la misión. Quiero decirles esta mañana, hermano, en el temor del Señor, que solos no somos capaces de cumplir la misión. Nos necesitamos los unos a los otros. Hermano, usted es importante aquí en la congregación. Hay creyentes que le dicen a uno, hermano, que yo no sirvo para nada. ¿No nos escucha usted? Sí, hermano, los hay creyentes que creen que no sirven para nada. Porque no sirven al altar, porque de pronto no son muy reconocidos en la iglesia, pero son creyentes que mantienen de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Vea, Moisés, hermano, de pronto no era muy reconocido en medio del pueblo, pero Dios le colocó a Aarón, porque Aarón sí tenía parlamento. Y lo colocó entonces el Señor desde la tribu de Leví y lo colocó como sacerdote. ¿Sí? Y entonces es muy sencillo. Bueno, Moisés, usted trabaja en la parte social, que él va a trabajar en la parte espiritual. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de orden. Y entonces lo que hace el Señor es eso, repartir las funciones. Y de pronto usted en medio de la labor va a tener funciones sociales, va a tener funciones materiales. Pero a pesar de que esas funciones que usted realice no sean espirituales, igualmente usted le está sirviendo al Señor. Y la recompensa entonces debe usted esperarla, es del Señor. Porque miren que pasa muchas veces. Vea, hermano, ni siquiera el pastor me dio clases. ¿No le ha pasado alguna vez? El pastor no me agradeció el trabajo. Y a veces, hermano, vea, hicimos este trabajo y el pastor mencionó a fulana y fulano y los felicitó públicamente. Y a mí, que trabajé más duro que todo, no me felicitó. Y entonces se siente uno mal, hermano. Y le pasa a uno ahorita en los cargos distritales, a veces a un lado lo felicitamos y a uno no lo mientan para nada. Yo no me siento, Señor. Pero entonces ¿sabe qué dice uno? Señor, todas las glorias. Lo que yo hago no lo hago para que los hombres me lo reconozcan aquí en la tierra, sino para usted, Señor. Y cuando uno, hermano, tiene eso muy en cuenta, no le importa mucho las felicitaciones de la congregación, sino que le da todos los días la gloria al Señor, y así nadie lo reconozca, usted mañana le va a servir al Señor mejor. Denle un aplauso al Señor. Moisés no dijo, ¿por qué va a colocar a Aarón? ¿Por qué no me haces el trabajo a mí? Cuando el suegro le dijo, coloque jueces, ¿cómo así? ¿Te mando aquí yo? No, colocó los jueces. Yo digo que Moisés se dejó guiar. Y nosotros también debemos dejarnos guiar. Vea, hermano, hay momentos y hablando de las posiciones, estamos hablando de esta manera de posiciones que Dios nos da. A veces, hermano, los mismos hermanos se le acercan, la hermana Esmera, ¿cierto? Y le dice la hermana, usted este año va a ser la presidenta de Dorcas. Es que usted tiene ese perfil, hermano. Hágale que usted es la presidenta de Dorcas. Y se le acercan a fulano, usted es el presidente de los jóvenes. Y se le acercan a otro, usted es el presidente de evangelismo. 2, 3 meses dándole ese tema. Y cuando llegan las elecciones, usted ya se cree presidente. Se cree presidente usted ya. Y cuando lo nombran aquí, fulano de tal, hermano Esmera, vocal de las Dorcas. Usted dice, ay, pero yo no era la presidenta, pues. Porque se deja llenar la cabeza de eso, hermano. Y eso nos pasa a nosotros humanamente. Muchas veces, hermano, nos dejamos llenar la cabeza. A mí una vez en la enferma, hermano, me decían, hermano, usted va a hacer el día de evangelismo. Nosotros lo vemos, hermano, por la fe. Y cuando llegó el 31, yo me creía el presidente evangelista. Porque la misma gente lo decía. Pero cuando llegó el pastor, hermano, nombró, ay, muy bien, la secretaria.
de evangelismo. Y yo en ese momento agaché un momento la cabeza y dije, Señor, aquí estoy. No soy el líder, venía de una directiva de ser líder, pasé, porque eso es lo difícil para uno. Uno dice, este está de líder, este está de directivo. Y pasaron entonces a este cargo más bajito, eso es como una ofensa para ese hermano. Y yo creo, hermano, que si serviría a Dios en este cargo alto o en este cargo bajito, siempre será un privilegio, hermano. Usted ser parte de los servidores de la iglesia. Usted puede ser el portero de la iglesia. Usted puede ser el de las ventas, el de recepción, el que va al salón. Hermano, eso es un servicio que el Señor nos reconoce y lo coloca a todos en el mismo nivel. Aquí lo más importante es servir como sirvió Moisés, servir con todo el corazón y obedecer la voz del Señor todos los días y decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y otras veces pasa lo contrario, que se nombra a fulano en la directiva y dice, ¿por qué nombraron a fulano? Si fulano esto y esto. Y el pastor, ¿por qué no pudo hacer fulano? Hermano, y pasa que el pastor no sabía nada de fulano. Nada sabía de fulano. Porque a veces, hermano, hay problemas delicados en la congregación y el pastor no sabe el problema. Es como si el pastor no existiera en la congregación. Y las dificultades, hermano, de la congregación es para traérselas al pastor y que el pastor ore por la familia, ore por el problema y le busque solución, porque el ministro es el siervo de Dios que Dios coloca en el lugar para atender las necesidades sociales y espirituales y económicas de una congregación. Y usted ejerce un cargo precisamente eso. ¿Qué hacen las tortas en la congregación? Atienden las hermanas. ¿Qué hacen los jóvenes? Atienden los jóvenes. ¿Qué hace el evangelismo? Atienden los amigos. ¿Cierto que sí? ¿Qué hace la junta local? La junta local atiende toda la congregación completa. Son los oídos y los ojos del pastor en la congregación. Y también son los ojos de la congregación hacia el pastor. Ese es el puente. Eso es un cargo, hermano. Es el puente que engrana, no es para una oposición, sino para un engranaje para que las cosas funcionen. Eso hizo Dios también con Moisés. Le colocó personas alrededor para que llevaran el trabajo que había que hacer espiritual y social en medio de Israel. Por eso en medio del desierto, hermano, y quiero empezar a darle conclusión a este tema con este tema importante de Moisés. Estaba Madián atacando a los hijos de Israel y los estaba destruyendo. Y por eso podemos decir esta mañana, hermano, que con la fuerza humana nosotros no somos capaces de derrotar al enemigo. Nosotros para derrotar al enemigo necesitamos el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y se fue Moisés a orar. Y mientras Moisés levantaba las manos, vencía a Israel. Y las tenía levantadas y seguía Israel venciendo. Pero cuando Moisés bajaba las manos, la Biblia dice que prevalecía Amalek contra los hijos de Israel y los destruía y los comenzaba a vencer. Y cuando lo vio, cuando vio esto, estos dos hombres vieron, hermano, que Moisés bajaba las manos, entonces vinieron. Y se hizo uno a un lado y el otro al otro. Y le levantaron las manos a Moisés y dice que le colocaron piedras aquí, ¿cierto? Y usted sabe que la piedra simboliza el fundamento. Un cristiano que tiene fundamento no lo mueve nada. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano que tiene a Cristo, hermano, no le tiene miedo ni siquiera a la muerte, porque él sabe que el día que muera se va a encontrar con su Salvador. Que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando estos dos hermanos le levantaron las manos, la Biblia dice que Israel venció a Amalek, aleluya, y eso quedó escrito, esa victoria, hasta el día de hoy, aleluya.
llegó Israel hasta el borde del Jordán. Y luego, hermano, lo cogió Josué y pasaron al otro lado del Jordán. Y empezó Dios a respaldar a Josué. Y le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el pueblo de Israel le dijo a Josué: así como estuvimos con Moisés, estaremos contigo. Alabanzas al Señor. Y esta mañana el Señor le dice a esta iglesia de Fenicia: yo estoy contigo para bendecirte. Yo estoy contigo para hacerte pasar el desierto. Yo estoy contigo para darte la victoria. Yo estoy contigo para darte el triunfo, para darte salvación, para darte confianza y para darte la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Yo esta mañana siento a Jesús. Ubíquese de pie, mi hermano. Esa misma grandeza que le dio a Moisés se la dio a Josué. Esa misma grandeza se la dio a Elías. Esa misma grandeza se la dio a los profetas. Esa misma grandeza, hermano querido, se lo dio a los apóstoles. Y esa misma grandeza se la dio a la iglesia del Señor. Aleluya. Y esta mañana ratifica que el Señor nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para orar por los enfermos y que ellos sean sanos. Y nos ha dado autoridad para que usted y yo seamos voceros del mensaje de salvación. Y quiero decirle esta mañana, mi hermano, eso es muy grande. Eso es muy grande, eso es maravilloso lo que Dios nos ha dado. Hoy nos aconseja el Señor que cuidemos nuestra salvación, que no podemos descuidarnos, porque si no, no podemos escapar. Pero hoy el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hoy nos da fuerzas, hoy renueva nuestro corazón y hoy nos dice: aquí estoy dándote una nueva oportunidad de servirme y amarle y honrarle con todo el corazón. Levanta tus manos esta mañana y adora a Dios.